Amigas y amigos, buenas noches, buenos días, depende de la hora en que nos vean. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Enciclopedia Rebelde, nuestro espacio en el que estamos revisando los álbumes del Mundial. El día de hoy nos toca Italia 90. Contamos una vez más con el apoyo de Andresito Román, como siempre, nuestro historiador de la casa, Mauricio Galindo. Y entonces comenzamos pues con un lindo mundial, una hermosa tipografía, un hermoso mundial. Andresito, salude a los amigos. Claro que sí, muchísimas gracias amigos queridos por seguirnos, ya saben, denle like, compartan, comenten también que quisieran ver este contenido, ya saben, Enciclopedia Rebelde está justamente para exponer, visualizar, hablar un poco de fútbol, pero desde este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el álbum, recordar ahora muy cercano ya para nosotros, ya muchos ya nacimos en aquel entonces, para Italia 90, entonces ya son nombres de jugadores, quizás, bueno, yo no tengo todavía memoria sobre esto, tenía un año apenas, pero por ejemplo, entonces chicos ya tienen un poco más de recorderis, un poquito más. Pero bueno, la gente también que nos sigue, que ya recuerda por nombre de jugadores, por nombre de estadios, el Mundial de Italia 90 es muy recordado también, un mundial bastante bonito, por todo lo que significó, y eso vamos a hablar de hoy, así que también les doy el paso a Mauri, que siempre nos acolita. Mauri, preséntese por favor. Bueno, Mauricio Galindo, historiador y amante del fútbol. Y me estaba acordando una cosa que en el Ecuador pasó en el Mundial. Todos los canales transmitieron el Mundial. Todos los canales transmitieron el Mundial. Mira tú. Claro, todos los canales fueron a Italia a transmitir el Mundial. Fue algo brutal. Y es el Mundial de Totò Schillaci. Claro. Que además solo brilló en ese Mundial, ¿no? Exactamente. De ahí jugó en la Juventus, en el Inter y murió. Literalmente como jugador. Fue así como un chispazo. El último Mundial de un país maravilloso, no digo maravilloso desde un montón de vistas, tengo muchas cosas en contra, pero el último mundial de la Unión Soviética, con grandes jugadores como Aleinikov, el arquero Dazaev, grandes jugadores que tuvieron. Y en Alemania el trío del Inter, Breme, Klinsmann, Mateus, Masfeller de la Roma, claro, grandes jugadores. Otro Littbarski, un jugador que no parecía alemán, claro, no era alemán, no era de ascendencia, creo que francesa. Polaca, francesa, algo así era. Pierre Littbarski, claro. Pierre Littbarski, jugadorazo. Y Breme, el ambidiestro más grande de defensa de todos los tiempos, claro, que metía gol con las dos piernas. Que el mejor partido fue contra Holanda, campeona del 88, que la había eliminado a Alemania y Alemania se desquitó en ese mundial. Es uno de los clásicos europeos, Alemania contra los... Ya no se llama Holanda, no, se llama Países Bajos. Países Bajos, ahora. Holanda. Ya no sé. Y los propios del País Bajos dicen que qué feo nombre, que prefieren llamarse Holanda. Holanda. La generación de Bergkamp, qué jugadores que eran de ese tiempo. Claro, y justo. A eso les vamos a ver exactamente. Claro. Vamos a revisar el mundial, ¿qué es? El álbum nuevamente. Empiezan los 90. La gran época de Italia, vean el diseño, los italianos siempre colorido. Claro. Pero sobrio, elegante. Como la Juventus, empezando como desde antes de entrar en el álbum, empezando desde el balón, ¿no? El balón etrusco, que tenía ahí referencias al Imperio Romano también, el balón etrusco, las sedes, ¿no? La mascota. Ciao se llamaba, Ciao. Que era como un personaje, digamos, cuadriculado con el balón como cabeza. Entonces, muy sobrio, ¿no? Italia 90, Ciao. muy sobrio. Ciao. Como Claro. una Ciao. matina. Claro. Me he levantado. Claro que sí. Va bene tutto. Oh, vela, chao. Entonces vemos, ¿no? Aquí está. Claro, entonces recorremos nuevamente el álbum. El póster, el Coliseo Romano. Maravilloso, hermoso, sobrio. Justo como vos dices, elegante. Las sedes mismo Lindísimo. en Roma, en el Estadio Olímpico, donde se jugó la Reconstruido, final de Roma. el Olímpico. Reconstruido, pero Bari, por ejemplo, fue hecho para el Mundial. Un estadio bellísimo. Para el Estadio Mundial. de Firenze, El de Florencia, en aquel entonces el Napoli estadio también techado. San Paolo, ahora Estadio Diego Armando Maradona. No era techado, le techaron para el Mundial. Para el Mundial. Exactamente. Mira tú, tenemos Torino, el San Siro recordado. Milan. El estadio de Torino era el que ahora juega solo el Torino, el Comunale. El Comunale, Claro. Porque hicieron otro estadio que fue derruido, el Dele Alpi. El Dele Alpi. Que era el peor estadio que se ha construido. Sí, Dele Alpi. Sí. Dele Alpi, claro que ya El de está. Genoa. El de Genoa, el de Cagliari, El de Verona.
Oye, qué linda que es la Serie A, ¿no? En esa época la Serie A, recordemos que en el 86 más o menos la Serie A jugaban al mismo tiempo Zico, Laudrup, Maradona, claro, eran los tiempos. Conti, Boniek, de los 20 jugadores del mundo, 10 de los 20 mejores jugadores, 10 estaban en Italia en ese momento. Mauri, Julito no va a dejar mentir a los chicos que están actualmente, bueno, que han crecido con la Premier League, la Liga Española. La nosotros Serie A estamos de 80s, 90s, nosotros crecimos con el calcio italiano. Yo, por ejemplo, me enamoré del Inter de Milán. Del Milán de los holandeses. De Djorkaeff. Yo me enamoré era el calcio de italiano. De la Federación Italiana Gioco Calcio. Claro que sí. Gioco Calcio. De la Lazio, fines del siglo XX, de Salas, de Nedved, claro, de Simeone, el calcio. Eso lo vamos después, pero igual ahorita en esa época del inicio de Roberto Baggio, no de la Fiorentina. A eso voy, aquí está Roberto Baggio. Estúpido y sensual Roberto Baggio. Carlo Ancelotti, y este era el 10 de Giannini. Italia, Giannini de la Roma, Roberto Mancini, jovencito, Gianluca Vialli de la Sampdoria, Pablo Maldini, que ya jovencito con Franco Baresi, señor 80, 90 ya el hijo de Cesare. Ahí era todavía el hijo de Cesare. No era Paolo. No era Paolo. No sé si era el hijo de Cesare. Este arquerazo Walter Senga, sí. Y alguno más, por acá. Nicola Berti del Inter. O sea, solo mira Donadoni. Vean, a los que no creían que era un buen jugadorazo de la Roma, y ella jugaba en esa época en el Milán. Y lo que decías, Mauri, Toto Schillaci fue el goleador, fue el mejor jugador de este mundial, pero ni siquiera, o sea, no tenía tanta relevancia que ni siquiera está aquí en la... Tanto así, no, que ves, el man entró a salvar Italia, el Salvatore, le dijeron. Y Salvatore. Austria. El último mundial de Austria. No, en Francia 98 fue el último. También llegó. Sí. Con este, no hay que olvidar, este goleador histórico Anton Polster. del Colonia, y ídolo en el Sevilla. Anton Polster, jugadorazo. Tenemos a Checoslovaquia igual. Con este. Muy cierto. Ustedes saben, no nos vamos a adelantar, y más adelante vamos con el contexto mundial. El último mundial de Checoslovaquia también. Checoslovaquia, antes de ser República Checa y Eslovaquia, pero Checoslovaquia. 2 veces subcampeones del mundo, no era cualquier equipo. Exactamente. Campeón de Europa en el 76. Exactamente. Estados Unidos que vuelve a llegar. Bueno, es la primera vez que llegaba. Porque llegaron 2 veces cuarto. Y en el 50 le sacaron a Inglaterra hasta de película. Un dato al pie: en Estados Unidos, a partir de la década de los 90 empieza ese crecimiento, digámoslo así, de la MLS, de profesionalizar el fútbol, porque aquí en Estados Unidos por eso tenemos gente como Marcelo Balboa, Tab Ramos y Tony Meola. Tony Meola, que probó suerte en el New York Jets del equipo de la NFL. Como pateador. Y que un dato interesante: como pateador. Tony Meola estuvo aquí en el 2001 enfrentándose a Emelec en la Copa Merconorte. Correcto. Y ellos vinieron a la primera Copa América, invitados México y Estados Unidos. Exactamente. Que México nos sacó de la Copa América. México equipazo. La Argentina. Él no fue. Luis Islas. No fue Luis Islas, y le dio el puesto a Goicoechea, que le llevó a la final al Goicoechea, que fue figura, porque Argentina solo ganó 2 partidos en el mundial, y octavos y cuartos los pasó por penales, con la figura de ¿qué pasó en el partido Argentina-Brasil, Julito? ¿Qué pasó en el partido Argentina-Brasil? Argentina-Brasil tiene varias cosas, pero tiene un dato súper especial, que al minuto 75 hay una lesión, ingresa el equipo técnico de Argentina con un bidoncito de agua. Entonces ya tenían identificado, Maradona se toma de una botella de agua y el resto a Branco. Branco le dice: flaco, me la prestas. Toma. Canilla llega, le dice: ¿puedo tomar? ¡No, flaco!, le dice Maradona. Maradona lo dice eso en una entrevista. Claro. Pero Bilardo, Maradona acepta a Bilardo. No, yo, no. Recordemos quién era Bilardo, ¿no? Del equipo más tramposo de la historia, que es de los Estudiantes de La Plata. Entonces, claro, resulta que en ese bidón de agua habían puesto algún tipo de sedante. Sustancias psicotrópicas. Exacto. Sujeta a fiscalización. Como la que a algunos de nuestros amigos de Fútbol Rebelde les gusta, pero eso es en chicas. Corto, no diremos.
Entonces, claro, eso es un partido súper especial. Para no olvidar Argentina, era un jugadorazo, goleador, metía gol con la nariz tipo el señor de la Ocas, como era Graciani. Le caía la pelota en la pierna y metía gol a Abel Balbo. Con el ojo. Valdano todavía, algo jugaba Valdano todavía. Pepe Basualdo, que después fue técnico de Deportivo Quito, incluso estuvo en el técnico universitario como técnico. En todos los mundiales tenemos un técnico del Deportivo Quito. Para que vean. De Argentina. No se relaciona. Seguimos. El último mundial de la Unión Soviética. Todavía juega Dazaev, arquerazo. Claro. Ya no está Blocking. No, ya no. Sabarov era un jugadorazo. Jugaron algunos en la Juventus. Aleinikov jugaba en la Juventus, era bielorruso después. Exactamente. Era un jugadorazo. Buen equipo el de la Unión Soviética. Empieza también en Rumanía, ¿no? Rumania. Que en la década de los 90 fue animador constante. Estuvo el Maradona de los Cárpatos. Jugadorazo. Moldovan, creo que jugaba todo. Moldovan, sí. Creo que sí. Lacatus era un jugadorazo este man también. Dan Petrescu también. Dan Petrescu. Jugó en el Inter, ¿no? Dan Petrescu. Sí, buen jugador. Sí, bueno, tenemos... Camerún, una de las primeras figuras. Las revelaciones, Roger Mila, bueno, que decían que tenía tuvo 42 años en Estados Unidos, 24, pero acá ya tenía pasado de edad. Justamente hay un partido recordado, Argentina pierde con Camerún. Francois Oman Villic, que después juega en América de México también. Pegó un salto de casi 2 metros de salto y le ganó a los argentinos. Chao. Claro que sí. Costa Rica, que también... Primer mundial, creo que era Costa Rica. Ajá, sí. Con este Luis Ravelo Conejo, a los que creen que Keylor Navas es el mejor arquero de la historia de cosas, no le vieron tapar a este hombre, que jugó en el Albacete de España, jugadorazo. Arquerazo. Hernán Keylor les llevó a 3 mundiales. Cristiano, que los 2 mejores arqueros los 2 mejores jugadores de la historia de Costa Rica han sido arqueros. De Costa Rica también. Brasil, bueno, aquí ya perdió el juego bonito con sí. ¿Cómo era el técnico? Parreira era. No era. No, Parreira era. Pero es un equipo de transición. Porque si tuve estos 2 mundiales, 86 y 90, en los que iba. Ya no jugaba a lo bestia como jugaba antes. Claro, no jugaba. Pero aquí empieza, por ejemplo, la figura de Romario también. Y está todavía Branco. El último de Gareca. Branco, Alemão también. Los 2 compañeros en Dunga. Que este era el referente, ¿no? Carlos pero Dunga uno cree que jugaba mal, Alemán jugaba re bien. No. Dunga, uno de los 5 jugadores hoy por hoy que es campeón sub-20 y campeón mundial. Pero jugaba, yo no había visto, le vi jugar al man, era jugadorazo, pero el sistema no le ayudaba. Como técnico muy defensivo, por eso muy defensivo, pero como jugador era muy bueno. Escocia creo que hasta ahí llegó la gran generación de Escocia. Suecia, que empieza también a Suecia, por aquí debe estar Thomas Brolin. Debe estar, sí, no debe estar. ¿No está? O llegó al 94. Al 94. Cuando Suecia quedó entre los 4 mejores. El campeón del mundo, Alemania. El último mundial de Alemania, sin unificar, de 2 alemanes. No, la gente cree que Alemania quedó campeón 3 veces, no. Alemania Federal. Aquí está unificado, todavía no. No está unificado. No, claro, son 3 veces campeón Alemania Federal y 1 vez campeón Alemania unificado. Pero si tú te fijas, los alemanes no tienen la estupidez de decir que, por ejemplo, el campeón de Alemania del Este no es campeón de la liga. Les ponen equiparables y todos los trofeos que... Porque Alemania Oriental fue campeón olímpico creo que 1 vez. Y aquí este es un caso bastante atípico. Yugoslavia jugó en el Mundial en 1990 antes de disolverse, luego de la reunificación de Tito. Aquí tenemos el caso, muy pintoresco. Yugoslavia juega como Yugoslavia en 1990, llega a Francia en 98 con el nombre de Yugoslavia, pero ya habían las disputas, ya se separó Croacia, se separó Bosnia también, Eslovenia. Pero digo, en el Mundial. Y tenemos el caso de Robert Prosinecki, que jugó aquí con Yugoslavia en el 1990 y jugó después el Mundial 98 con Croacia y 2002 de hecho Prosinecki estuvo en partido Ecuador-Croacia en el 2002 con Croacia. Hay Dejan Savicevic, que jugó con Yugoslavia también y después estuvo en el Mundial 2006 con Serbia y Montenegro. Luego vamos con el caso de Dejan Stankovic. Este era el genio. Claro. Ídolo máximo de la historia del Milán, era un jugador, por Dios. Si quieren ver un jugador bueno, busquen en YouTube, pongan Dejan Savicevic. Panchev era un jugadorazo.
Los de la Estrella Roja, campeón de Europa. Sí, con Prosinecki y aquí Katanec, ídolo máximo de la Sampdoria. Porque Enrico Katanec justamente jugó con Yugoslavia en 1990 y en el 2002 llega como técnico y como esloveno con Eslovenia al Mundial de Corea. Falta, me acuerdo clarito unas palabras de este señor cuando se retiró Maradona por los problemas de Stojkovic, cuando el de del problema de dopaje. Vito Muñoz dijo que va a hacer un reportaje cuál es el mejor nuevo jugador del mundo. Dijo que este era el mejor nuevo jugador. Stojkovic. Colombia, ¿cómo surge Colombia? Bueno, aquí animador total, era la mejor selección sudamericana. En el 89 Francisco Maturana y el Atlético Nacional llegan a ser campeones de la Copa Libertadores. De hecho, se enfrentó con el Deportivo. Para que vean el Deportivo, ¿quién te está presente? Estén todas. Se enfrentó, era el equipo de Andrés Escobar, de René Higuita, de Leonel Álvarez. Aquí está el pibe Valderrama. Animador absoluto, pero aquí es justamente el error que todos se acuerdan, la figura. Higuita, que después fue arquero de Sociedad Deportiva Aucas en 2004. Pero claro, ese fue el error. Ya que estás puesto, pero este es del rival, ¿no? Del Santa Fe, Eduardo Niño. Niño. Y yo que estoy ahorita con el corte de Escobar. Así estás, así, del Wembley. Ahí es cuando Colombia queda eliminada por el error de Higuita, ¿no? Contra Roger Mila en Camerún. Pero era de las mejores selecciones sudamericanas. Rubén Darío Hernández era un buen jugador. Sí. El Arnoldo del Guajiro y Guarán. Buenos jugadores. O sea, Gabriel Barrabás Gómez, técnico de Deportivo Quito. Gabriel Barrabás Gómez, hermano del Bolizo. Leonel Álvarez, buenos jugadores. Exactamente. Aquí hay uno, pero creo que está el bombardero. No es. Parecía jugó en el Olmedo, un colombiano que era famosísimo. Valenciano que jugó después. Valenciano. Luis René. Iván René. El Wembley Escobar después. Aquí es interesante. Emiratos no sabía que había llegado. Sí, ahí está el gol que le meten a Alemania. Corea del Sur, Bélgica, que también fue. Este era un arquerazo. Oye, Bélgica ha tenido buenos arqueros, muy buenos. Y de ahí fue este man y Schifo. Y Courtois. 3 seguidos. España que fue llegó aquí está Guardiola como jugador. No, en 94 está con 94 no llega. Todavía llega Butragueño, ¿qué ves? Por eso estoy diciendo, es un fracaso este mundial de España, porque no llega a nada. Uruguay que siempre está aquí. Y para un saludo al doctor Espoli, si nos está viendo, el Vasco Ostolaza, figura del Nacional de Uruguay y técnico del Club Deportivo Espoli en 2009. Y ahí está un jugadorazo muy olvidado en Uruguay, Rubén Paz. Listo. Inglaterra. Que el mejor mundial de Inglaterra después de 66 paso. Paul Gascoigne. Chris Waddle. Que acabó. Paul Hines. Ahora sí nos vamos a demorar más porque de nuevo, como estamos con un poco más de... Ya tenemos de más historia, de conocimiento. Porque ya tenemos jugadores más de datos que nosotros yo les digo que desde 2012 ya el fútbol no me gusta tanto. Pero antes del fútbol de antes. Ya, ahora, pero te deja un ratito Inglaterra, porque este era un equipazo. Este hombre era un jugadorazo. Este de acá, el 10 histórico de Liverpool, John Barnes. Cierto que estamos hablando de Paul Gascoigne. Paul Gascoigne que acabó... No parecía inglés, que acabó mendigando. Mendigando por esto. ¿Cómo va a terminar el doctor Julio? Y hay una foto del Mundial de Italia 90 donde Paul Gascoigne, Gaza, como le decían los hinchas, sale así, sale llorando desconsoladamente. Cuando salió la segunda amarilla contra... Este equipo debía llegar a la final. Era un equipo maravilloso. Chris Waddle jugaba a lo bestia. Este hombre también, John Barnes. Stuart Pearce del defensa, el zurdo que disparaba un cañón. Y había el David Platt, jugaba después en la Juventus y en el Bari. Jugadorazo. Era un equipazo. Peter Shilton a esa edad. Por él no llegaron a la final, por Peter Shilton. Por Peter Shilton, que de nuevo, como habíamos conversado en el programa anterior, Peter Shilton sí todavía sufría el tema de la final del recuerdos de Maradona y Vietnam. Holanda que volvió Holanda después desde el 78 no estaba en los mundiales. John Van Schip, que fue técnico de las Chivas de Guadalajara alguna vez, Marco Van Basten. Figura de Ronald Koeman, pues. Ronald Rijkaard. Frank Rijkaard, cierto, que es figura de una de las de los temas más, o sea, un poco más destacables del mundial, que le escupió a Bremen. Exactamente, no a Völler. A Rudi Völler. Völler, claro, que
el árbitro ve el último escupitajo en el que Rijkaard le lanza el gargajo, pero... No vio lo anterior. Claro, esto que habían sido Fue Herrera bien puerco. Expulsados los dos. Y aquí una anécdota, en 2005, Frank Rijkaard, que las generaciones un poco ya que de los 2000 para acá, el Barcelona de... Él lo inició. Se enfrenta con el Bayer Leverkusen. En ese entonces Rudi Völler ahí, se encontraban los dos ahora de técnicos. Y se dieron un abrazo. A los que les gusta el fútbol, este hombre y el mejor delantero holandés de la historia, Marco el Cisne. Ruud Gullit. Señor. Jugadorazo. Señor. Las tres del Gran Milán de Silvio Berlusconi, presidente, y de Arrigo Sacchi. Exactamente. El que hablamos de él, hablamos de él. Irlanda había un jugador aquí muy bueno, este era un gran delantero, Tony Cascarín. Y aquí se debe recordar, bueno, en Steve Staunton, que estuvo en el 2002 también, Roy King estaba, bueno, no está aquí en el... Roy King sí era violento, pero no llegó a ese... Y finalmente terminó con Egipto, que... Sin Salah, que repitieron en el 2018. Como ven, un bonito mundial, nos recordamos un poco más, nos hemos demorado un poco más en esto. Vamos con unos temas rapiditos, del goleador. Toto Schillaci. No salió acá, pero... Italia es el segundo país que logró... organizar el mundial por dos veces. Por dos veces, pero esta vez, ¿qué pasó? En esta vez ya no estaba Mussolini, que entró y les dijo, si pierden les mato. Claro, que lo conversamos antes. Entonces 54 años después no estaba Mussolini. ¿Qué más tenemos? La final sin mucho gol. Que se repite justamente del mundial. Acordarse, mucha gente debe haber visto el Maradona en el himno nacional ahí como no lo puedo decir, pero ya saben, Maradona ahí también un poco en el himno nacional. Pero bueno, y hay que decir por qué no. Claro, porque Italia son dos países. El norte ultra industrializado y el sur que le consideran África. La capital del sur es Nápoles. Y Maradona en aquel entonces era la estrella absoluta del Nápoles de Italia, mucho antes de su Él creyó que le iba a apoyar Nápoles, pero pesó la nacionalidad italiana. El primer mundial con 3 puntos por victoria. Y el primer mundial en el que se cobra el carry. Ya el arquero ya no puede agarrar con Y es el último mundial en que hubo países comunistas. Exactamente, porque después de y no fue México porque por haber falsificado carnets de jugadores inferiores de 21 años le desclasificaron, le sacaron, por eso llegó a Estados Unidos, creo. Costa Rica. Y era la época de oro, y Hugo Sánchez cada vez que puede lo dice, que Hugo Sánchez estaba en el tope y México tenía un equipazo y no pudo llegar por eso. Ahora, ¿qué pasaba con la selección ecuatoriana? Porque también tenemos eso. ¿Qué pasaba? Bueno, en las eliminatorias del 1990, como se mencionó, Carlos Cueto Martínez asume la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y decide dar un impulso, ¿no? Había también este tema del fútbol balcánico. Asume Dusan Draskovic, todavía se jugaba por medio de grupos, nos tocó con Colombia y Uruguay. Ecuador en el último lugar, lamentablemente. Pero se empieza un proceso que va a dar sus frutos en 2002. Empieza un proceso de formativas, empieza un poco ya a trabajar con jugadores. Lamentablemente no se llegó, pero inicia ya el ciclo Draskovic como tal. La figura de Iván Hurtado. Que el man jugaba de 10, él era 10. Después por la calidad que tenía le bajan de... Más o menos parecido el caso a Mateus. Exactamente. Alex Aguinaga, la figura que inclusive se escuchaba que se iba al Milan, pero terminó yéndose al Necaxa. No quiso irse. Al Atlético de Madrid también le pusieron plata y no quiso irse. Y un escándalo que deben recordarse, la del Cóndor Rojas, arquero chileno en el partido de eliminatorias Brasil-Chile en 1989. Ataques de bengalas de las barras brasileñas. El Cóndor Rojas, para suspender el partido, Chile estaba perdiendo, tiene ahí como una, ¿cómo sería? Una lanceta, un cuchillo, una navajita, un estilete, sí. Finge un corte, se hace un corte y menciona que fue la bengala. Posteriormente la FIFA se da cuenta que fue un engaño porque se suspendió el partido por las bengalas que estaban lanzando y fingió el corte. Chile queda automáticamente excluida del proceso eliminatorio de 1990. Y al Cóndor Rojas eliminado de por vida. Y al Cóndor Rojas arquero espectacular.
tuvo que irse de Chile, o sea, de hecho, Cóndor Rojas a partir de eso no vive en Sao Paulo, creo. Se fue al Sao Paulo, se fue a Brasil porque el Cóndor Rojas no puede entrar a Chile. Eso como dato anecdótico. Colombia, que era la sensación en aquel entonces, bueno, además le sacó a Argentina campeona del mundo de la Copa América del 87. Exactamente. Colombia. Exactamente, logra su pase ganándole el repechaje a Israel. Entonces, eso es lo que pasaba en cuanto a Conmebol. En cuanto al contexto mundial, ¿qué sucedía? Bueno, como ya lo dijimos, ya se acercaban las posprimerías de la Guerra Fría. En el 90 se da la reunificación de Alemania, en el 91 pues se disuelve la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Yugoslavia en el 92. Yugoslavia en el 92. Como República la Checoslovaquia también en el 92. 92. Se da la guerra de los Balcanes en el 95. Bueno, sabemos Croacia, como lo decíamos, Yugoslavia fue un equipazo, pero después vemos que se... acá fue Paquilla. No, aquí en el 90, ¿qué sucedía aquí en el Aquí era el 95. El levantamiento indígena de 1990, el gobierno de Rodrigo Borja, eso sucedía a nivel, digamos, global, ¿no? Entonces el 90 ya es como que la guerra del Golfo de 1990 también, que sabemos iniciada por Saddam Hussein. Eso en cuanto al contexto mundial, así que empiezan los 90, empiezan los últimos... Los convulsos 90. Los convulsos 90. Ya tenemos y vuelve el rock. vuelve el rock ¿con quién? Con el grunge. Nirvana. Con el grunge. Nirvana, que no es el más famoso, era Pearl Jam. Eso le vamos a tratar en el Mundial del 94. Ahí es el apogeo de ellos. Exactamente. Pero como vemos, Italia 90 y es un mundial más cercano mundial elegante, nosotros, un mundial elegante. Nuevamente Beckenbauer, el segundo técnico en ganar como jugador y como técnico. Exactamente, el primero fue Zagallo, porque Zagallo... Mario Lobo Zagallo. En el 58 fue campeón del mundo como jugador, en el 70 como técnico y ahora Beckenbauer en el 74 Lo que nos lleva... Y en el 90 Lo que nos lleva a que por favor revisen los videos previos que hemos realizado. Estamos tratando los mundiales desde el 70. Desde el México 70. Desde México a 70. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a Enciclopedia Rebelde. Agradecerle a Mauri, a Andresito Román, al Control Master que siempre está en el acolite. Y muchísimas gracias. Vengan a nuestras redes siempre. Estamos en Facebook, Twitter. Compartan, Instagram. Como empezaron en el 70 ya no vieron a Hungría. Escríbanos. En el 90 ya no llegó a Hungría. Sí lo comentamos. Escríbanos al WhatsApp. Y Andresito Román. Muchísimas gracias, ya saben, estamos aquí con la Enciclopedia Rebelde brindando contenido, coméntenos, ya saben, no solo vamos a hablar del álbum del mundial, hablamos de todo lo que ustedes nos pueden determinar, qué sé yo, colecciones que tengan alrededor del fútbol, datos históricos, así que bienvenidos y como les dije, denle like, comenten, compartan, ya estamos aquí. Vengan con el mundial de Roger Milla. De Roger Milla, exactamente, que luego va a ser, sigue siendo figura en el 94. También. Muchas gracias y bueno, este mundial es un mundial elegante, porque en Italia todo era elegancia. Y es la mejor liga del mundo hasta el 97 sería 99, la mejor liga del mundo. Sí, la mejor liga del mundo. La época de oro del Milán, que le metió 5-0 a la Quinta del Buitre, un pocos años antes. Ese ya le tratamos después. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Abrazos amigos, muchísimas gracias. Gracias. Chao.